Y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y a los radioescuchas. Pascal, pues trayendo a colación una anécdota para efectos de ilustración, donde si me permites me voy a guardar el nombre de los personajes, que evidentemente los reconocerán los propios radioescuchas, porque no tuve oportunidad de hablar ahora sí que con la fuente para poderlo mencionar por su nombre. ¿A qué me refiero, Pascal? Que a punto de terminar un sexenio, en un vuelo en helicóptero de Toluca, México, el presidente de la República le preguntó a su secretario de Educación Pública cómo le había hecho para tratar con el magisterio en particular y en aquel entonces con la maestra Elbester Gordillo, que era muy poderosa. Que Hay como, muchas posibilidades, porque duró un buen rato sí, la maestra ahí frente al sindicato. sí, bueno, pero prácticamente estamos hablando de Salinas, Sí. Cedillo, Fox y bueno, sí, Calderón. claro, tienes razón, cuatro, Sí. como quiera. Y bueno, el secretario le dijo le preguntaba al presidente cómo había logrado fincar la interlocución y llegar a acuerdos con ella. Y el secretario le dijo de manera muy sencilla, presidente, usted no le dio derecho de picaporte en Los Pinos y eso la obligó y le hizo entender que la ventanilla para tratar asuntos de educación era en la Secretaría de Educación conmigo. Traigo la anécdota a colación porque el día de ayer, Pascal, para todo fin práctico, se modificaron los términos de interlocución con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cosa que ocurrirá también con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pasado mañana, el día de mañana, cuando lo reciba el presidente, como recibió ya a los dirigentes de la coordinadora. Y de entrada, la primera impresión que provoca el hecho de que a solicitud de parte el presidente de la República abra la puerta de Palacio y reciba a quien se lo solicita, suena muy bien, pero yo creo que hay que calibrar si en una segunda impresión es eso lo correcto, particularmente con un grupo disidente del magisterio que, como hemos visto, no repara en los métodos para hacerse escuchar o para obligar la atención a sus reclamos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el diálogo es importante, a veces el sentido y la función de los secretarios de Estado es la de operar como fusibles que de algún modo permiten que incluso se llegue a dar un corto sin que la instalación eléctrica resulte lastimada y en este caso la terminal de la instalación eléctrica, que es la figura del presidente de la República. Si el presidente le resta autoridad al secretario de Educación como el interlocutor natural del gremio magisterial, ya no va a haber ese fusible, ya no va a haber ese amortiguador que de algún modo evite que los problemas lleguen a Palacio. Entonces, por un lado, y lo digo con sinceridad, suena bien que de pronto el presidente abra la puerta a quien se lo solicita, pero por el otro también puede resultar difícil que el presidente pueda interceder cuando ha sido la primera instancia en el tratamiento de los conflictos. Pues sí, digamos que el factor sorpresa juega a favor del grupo interlocutor y este es un grupo pues que como quiera que se vea genera mucho conflicto, ¿no? Pues mira, el hecho es que nunca ha mandado la CENTE señales donde resulte un interlocutor fiable. Es decir, no es el sentido de la CENTE entrar a negociar, sino a tratar de imponer lo que ella pretende. Ciertamente, como decía yo, el día de mañana el presidente va a recibir a el CENTE, a el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sí llama mucho la atención cómo al darle entrada de manera directa a estos grupos gremiales, de algún modo le resta autoridad a su encargado de las tareas de educación pública, como lo es Esteban Moctezuma. En cualquier circunstancia, Pascal, eso sería delicado,
Pero hay un ingrediente extra. Está en curso, digo, se ha hecho la reforma de la reforma educativa en la escala constitucional, pero no están listas las leyes reglamentarias. En lo personal, la reforma constitucional o en la escala constitucional me parece que sí entabla o establece una nueva relación del Estado con el magisterio, y por el otro lado me parece que recupera para el Estado la rectoría del Estado, de la educación. Pero el punto es que la letra chiquita va a estar en las leyes reglamentarias, y ahí es donde habrá de cuidar que ojalá no se anule en la ley reglamentaria lo que garantiza la Constitución. Claro, porque ahora en las reglamentarias no se requiere la mayoría calificada, entonces Así digamos es. que la mayoría Simple. la mayoría en la Cámara, pues tendrá en la Cámara de Diputados y en el Senado, no van a tener tanta dificultad para aprobarlo. Así es. El contrapeso va a ser otro, el contrapeso va a estar afuera, Así es. va a ser la coordinadora. Y entonces, sí, de entrada el presidente entabla la negociación. Muy probablemente la CENTE, como ya lo está dejando sentir, porque ahora va a regresar el próximo lunes, señale que pues que ellos no tienen por qué hablar con diputados o con senadores, ni siquiera con el secretario de Educación, porque ellos, así lo dicen, han establecido ya una mesa de alto nivel con el presidente de la República. De hecho, asombra que señala el propio jefe del Ejecutivo que la próxima reunión ahí sí estará, o sea que ayer no estuvo, el secretario de Educación, la secretaria del Trabajo, Sí. e incluso el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scheer. ¿Te acuerdas el sexenio pasado cuando la CENTE marchaba porque Osorio Chong no quería recibirla? Bueno. Imagínate qué va a suceder si después de esta segunda mesa el presidente dice, no, ya fue suficiente, y ellos siguen exigiendo reuniones de alto nivel. Exacto. Es por eso me refería al papel de fusible o de amortiguador. Sí. Pueden decir no más con el secretario de Educación y me queda una instancia arbitral, que es la figura presidencial. Claro, pero ya no sí, es arbitral, ahora es pero la contraparte. Si empezaron, ¿no?, por la figura arbitral, pues a ver, y sobre todo, Pascal, lo que dices, ya hemos visto que es un gremio que es capaz de lastimar al país con tal de defender su interés particular. Pues sí. Querido René, gracias. A ti.